Hola chichis, ¿cómo estáis? Espero que el equinoccio, que fue el 20 de marzo, haya venido a revitalizar vuestros procesos después de esa temporada Piscis que fue realmente muy densa. En realidad, desde el momento mismo en que el Sol atravesó ese umbral para entrar en Aries, ya empezamos a sentir una mayor densidad en la atmósfera asociada a todas las temporadas de eclipses, que ya de por sí siempre funcionan pues como un episodio del año bastante característico, ¿no? Sabéis que una cosa es la fecha del eclipse como tal y otra es todo ese tiempo intermedio, ¿no? Y de alguna manera ya venimos sintiendo de lleno esta atmósfera de eclipses, estas densidades. Aún no hemos vivido ningún eclipse de forma directa este año, pero sí que ya se está preparando un poco ese terreno. No sé si vosotras habéis ido viendo también cómo han ido cayendo situaciones o cayendo fichas de un alto significado que ya han estado preparando un poco ese terreno, ¿no? De una manera u otra, ahora vamos a tener dos eclipses especialmente importantes porque van a ser los eclipses intermedios de una historia de varios años en los que tenemos lunaciones eclipsadas en este eje de signos de Aries y Libra. Sabéis que los nodos lunares entraron en este eje de Aries y Libra el 17 de julio del 2023 y ahí se van a quedar hasta el 12 de enero del 2025. De este modo, en torno a estas fechas en que los nodos recorren estos signos, vamos a tener 3 eclipses en Libra y 3 eclipses en Aries. Entonces ahora estaríamos viviendo esa fase intermedia de esta historia de 3 capítulos que está sucediendo en el signo de Libra. Más adelante, en un par de semanas, cuando hablemos del eclipse en Aries, pues también, ¿no? Será el eclipse intermedio de esa historia de 3 eclipses en Aries que también vamos a ir teniendo entre 2023 y 2025, ¿no? En el caso de los eclipses en Libra, que es lo que nos ocupa ahora, ahora vamos a tener precisamente el único eclipse de luna en Libra. El resto de eclipses en Libra van a ser eclipses de sol. Y esto a mí me parece significativo porque los eclipses de luna no son otra cosa más que lunas llenas eclipsadas. Son lunas llenas que están alineadas con los nodos de tal modo que la Tierra se interpone entre los rayos de luz del sol y la luna, de modo que la luna se ve ensombrecida. En este caso va a ser un eclipse penumbral de luna, apenas vamos a ver esa sombra, pero tampoco tenemos que dejarnos engañar porque a pesar de que la sombra no va a ser algo tan espectacular, no va a ser ni mucho menos un eclipse total de luna, sí que va a tener potencia, ¿no? Y es que a donde iba es a que Libra ya de por sí es un signo que, como sabéis, tiene mucho que ver con temas de relaciones y la luna llena ya de por sí tiene que ver con un yo y un tú, o digamos que son dos polos que están frente a frente. Entonces las lunas llenas tienen de por sí un carácter algo relacional, como todas las oposiciones, que tiene que ver con una persona y otra, o un sol y una luna, en este caso, ¿no? Que están frente a frente y se están contemplando, se están mirando. En este caso, al contemplarse, digamos, hay un obstáculo en medio que impide esa visión. Eso es el eclipse, ¿no? La luna y el sol están frente a frente, pero la Tierra se encuentra en medio, ¿no? Interponiéndose en ese reconocimiento que sería habitual y que caracteriza a las lunas llenas. Las lunas llenas son momentos de máxima conciencia en los que podemos contemplar, en la culminación de un proceso que venimos desarrollando por 6 meses, algún tipo de final o algún tipo de realización que nos permite precisamente observar a plena luz algo que se alumbra en esa casa donde cae la luna llena. En el caso de un eclipse de luna no es tanto así. Hay alguna suerte de interferencia en ese proceso habitual de reconocimiento y esto puede llevar a que ocasionalmente leamos una situación de una manera equívoca o que directamente nuestra previsión en una situación de nuestra casa Libra haya sido un poco extraña o que directamente haya alguna sorpresa o algún giro, ¿no? Y es que también los eclipses tienen que ver
con este tema, ¿no? De que hay un punto de inflexión en el curso habitual de las cosas. Ahí donde se esperaba que algo se iluminara, esa luz no está. Entonces hay alguna suerte de sorpresa o de giro o de punto de inflexión. Y claramente los eclipses no nos van a afectar del mismo modo a todas las personas, pero si tenéis a Libra, por ejemplo, en la casa 1, en la casa 4, la 7 o la 10, es decir, si tenéis a Libra en casas angulares, o si, por ejemplo, tenéis Luna o Sol en Libra, seguramente sintáis de una manera mucho más directa todo esto, ¿no? Incluso también me atrevería a decir que si tenéis destacado el signo de Cáncer o la luna dominante o la luna angular, pues también posiblemente un eclipse de luna pues os afecte de una manera un poquito más sensible, ¿no? En cualquier caso, a pesar de que no va a afectarnos a todas las personas del mismo modo, naturalmente, un eclipse como este siempre supone un punto de inflexión en lo que habíamos previsto. Es como que en vez de desarrollar las cosas conforme a una inercia o a un patrón que ya controlábamos o que nos era conocido, de repente hay algo nuevo o hay algo que irrumpe en esa previsión que nos habíamos pintado muy largoplacista. Y es que además de todo, también este eclipse está regido por Venus. Venus se encuentra en el signo de su exaltación, en Piscis, lo que en principio podríamos leer como algo positivo, ¿no? Venus por lo menos está como dignificada, digamos que Venus en Piscis es un Venus en disposición de dar lo mejor de sí, en términos de lo que Venus entiende como lo mejor de sí, ¿no? Que es como una especie de casi que amor universal, comprensión, tolerancia, sostén, entrega, ¿no? Hay un punto también de romanticismo muy importante con Venus en Piscis. También, desde luego, muy buena voluntad, hay algo muy empático, muy solidario. También a veces Venus exaltado tiene un punto pues que es hasta excesivo, ¿no? A veces es también un cauce pues de emociones muy fuertes que también nos pueden llevar a aceptar lo inaceptable o a tolerar lo intolerable, ¿no? Sin condiciones, porque Venus en Piscis es casi que un amor o una idea del amor y de la unión entre la gente y los seres muy ideal o muy mágico, ¿no? Casi yendo a lo sublime, ¿no? O a lo trascendente. Entonces, a veces también esa carga de idealismo puede dar lugar luego a formas de unirnos con otras personas o a expectativas de establecer uniones que están luego un poco difíciles de bajar a tierra, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos que Venus en Piscis, en principio, sí que hablaría de una disposición venusina que en principio nos predispone a resolver cualquier diferencia de un modo positivo o a través del entendimiento. Lo que sucede es que Venus se encuentra en conjunción con Saturno en el momento en que está rigiendo este eclipse. Entonces, Saturno en Piscis es como una bajada bastante realista de realidad y en consecuencia, podría suceder también que muchas personas sintieran que habían estado leyendo una situación de un modo bastante idealizado, cuando en realidad hay alguna suerte de vacío o un sentimiento de soledad o un sentimiento de carencia de significado o carencia de valor, ¿no? Que tiene mucho que ver también con estas combinaciones de Venus y Saturno, ¿no? Venus y Saturno unidos se pueden sentir como que se acabó la fiesta o como que ya llega el momento de aceptar algo que tiene alguna característica dura o alguna característica exigente y también aceptar alguna realidad que habíamos intentado evitar mirar de frente, pero que ya tenemos que afrontar y que va a tener consecuencias a largo plazo. Entonces, todo esto genera también un foco bastante duro, de fondo, ¿no? Con los temas de este eclipse, que incide de una forma muy fuerte en cuestiones relacionales sobre todo, ¿no? Porque no solo es un eclipse en Libra, que ya de por sí tiene muchísimo que ver con relaciones de tú a tú, sino que también tenemos que Venus unida a Saturno ya de por sí habla de relaciones en las que la reciprocidad puede brillar por su ausencia, o que son relaciones desiguales, o que son relaciones en las que hay distanciamientos o frialdades. Y sobre todo, lo que yo he estado observando mucho a medida que se ha ido formando el clima de este eclipse es que
también en consultas y demás, y a mi alrededor, yo veo mucho que hay una sensación a veces estos días como de que hay relaciones que formalmente tienen una forma correcta, digamos, pero que internamente se sienten como si fueran un cascarón vacío. Entonces, hay una sensación también, que es algo que me han transmitido muchas personas estos días, hay una sensación tal vez de que hemos estado sosteniendo durante demasiado tiempo una actitud paciente, tolerante y conciliadora ante una situación en la que verdaderamente no nos sentimos valoradas o no nos sentimos apreciadas como deberíamos, ¿no? O como mereceríamos. Entonces, hay un poco de desilusión o frustración, porque después de haber aguantado, de haber tenido paciencia o de haber sido conciliadoras, hay una sensación de que esos frutos, digamos, no llegan a llenar nuestras expectativas, ¿no? Entonces hay una sensación de vacío o de frustración que nos hace sentir que por mucho que nos esforcemos en sostener esa máscara o ese formato de lo adecuado dentro de una relación, igualmente vamos a estar sintiéndonos vacías o sintiéndonos solas, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con que tanto Libra como Saturno tienen ambos un carácter que al final pues son arquetipos que influyen muchísimo en este eclipse, ¿no? Pues ambos tienen un carácter que tiene que ver con la sensibilidad de las personas a el sentirnos adecuadas o inadecuadas socialmente. Tienen mucho que ver con el estatus, con la pauta social, lo que se consideraría correcto, lo que sería civilizado. Entonces, tal vez tengamos una sensación de haber estado aguantando el tipo porque era conveniente de alguna manera, pero sin embargo hay una sensación de que ya no nos hace tanta ilusión o de que nos hemos frustrado con algún aspecto de alguna cosa que sentimos que por mucha energía que le pongamos no va a avanzar ya demasiado, ¿no? Entonces, un eclipse de luna también es la culminación de un proceso que nos aboca naturalmente a un final, del mismo modo que una luna llena viene a ser el punto culminante, el punto más alto de un proceso, ¿no? Entonces ahora estaríamos un poco al final de un proceso que venimos desarrollando 6 meses, desde octubre del 2023, y que además viene iniciándose también con un eclipse que tuvimos hace 6 meses. En octubre del 2023 tuvimos el primer eclipse en Libra, fue un eclipse de Sol, eso quiere decir que en octubre del 2023 tuvimos una luna nueva eclipsada, eso es un eclipse de Sol, ¿no? Que ahora culmina 6 meses después con esta luna llena eclipsada también. Entonces, en octubre empezábamos a sembrar algo que culmina ahora en forma de reconocimiento. Puede ser que no sea algo que queramos reconocer porque sea dulce precisamente, más bien puede ser algo un poco amargo o un poco saladito, ¿no? Como es Saturno en Piscis, puede ser algo complicado de asumir o algo que a lo mejor no tenga un sabor tan agradable, pero sin embargo sí que es algo así como un final o una culminación que nos hace justicia. Y esto yo creo que también es algo positivo de este eclipse a tener en cuenta. Y es que los eclipses no vienen a molestar solamente con gratuidad y alevosía. Los eclipses cuando molestan o cuando pican o cuando nos mueven el piso, lo hacen un poco para ubicarnos de una forma que dinamice nuestro proceso. Son como catalizadores. Entonces hay también una sensación como de destino en el aire cuando los eclipses nos afectan personalmente. Obviamente, como os decía, no van a afectar a todo el mundo igual, pero a las personas a las que os afecte sí que puede ser que un eclipse de esta envergadura pues también pues impacte bastante, ¿no? Puede haber, por ejemplo, muchos temas en relaciones, en acuerdos y ya a nivel mundial ni os cuento, es que ni voy a entrar ahí porque se me ponen los pelos de punta con los eclipses que estamos teniendo ahora, ya lo sabéis, porque la premisa de este eclipse es precisamente lo que vivíamos en octubre del 2023, que ya sabéis todo lo que estuvo ocurriendo a nivel político, a nivel mundial y demás, ¿no?
Entonces, este eclipse viene a dar una culminación a todo esto. Que dé una culminación o que nos muestre algo tampoco quiere decir que sea el final definitivo de los procesos que comenzaron en octubre, porque como todos los eclipses, esto forma parte de una historia mayor que terminará precisamente en torno a enero del 2025, que es cuando el nodo sur va a abandonar Libra, ¿no? Esta historia terminará o tendrá un primer final, porque va a tener varios finales, es como una cosa que languidece, ¿no? Que va a requerir paciencia. Entonces, uno de sus primeros finales de esta historia va a ser en enero del 2025, cuando el nodo sur salga de Libra, pero luego habrá también otros finales que especialmente vendrán una vez que ya pase el último eclipse de este eje, que va a ser un eclipse en Aries que vamos a tener el 29 de marzo del 2025. Entonces, realmente eso que estamos trayendo ahora con toda esta serie de eclipses en Libra y en Aries, no terminará de resolverse plenamente hasta ya pasada la primera mitad del 2025. Imaginad el alcance que puede tener esto, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, no voy a entrar demasiado en temas políticos y mundiales. Ya sabéis un poco lo que hay del pronóstico que hicimos del mes y demás, ¿no? Pero sí que ahora podríamos estar precisamente dando culminación o dando un cierre a alguna parte, ¿no?, de esta larga historia que estamos desarrollando desde octubre del año pasado. Y esto, como os decía, tiene también una lectura positiva en términos personales. Y es que al ser un eclipse con Venus en conjunción a Saturno, pero ya abriendo esa conjunción a Saturno, porque en realidad la conjunción exacta de Venus y Saturno es un par de días antes de este eclipse, es el día 21, ¿no? Un poquito después del equinoccio, pero días antes del eclipse tenemos esa conjunción exacta de Venus y Saturno, ¿no? Entonces ya para el momento del eclipse esa conjunción se está abriendo, se está deshaciendo. Esto me parece súper relevante, aunque os parezca a lo mejor una cosa súper nimia o súper detallista, el tema de los grados influye bastante, porque el movimiento de los planetas, según el grado en el que estén, el tipo de orden de aspectos que van formando y demás, pues también forma parte de la narrativa del eclipse, ¿no? Y en este caso, Venus saliendo de esa conjunción con Saturno, quiere decir que de alguna manera ahora culminan situaciones sociales, situaciones relacionales y demás que tienen que ver con el reconocimiento de que sí que es preciso poner condiciones. Y me explico. Venus en Piscis es muy dada a prometer amores incondicionales, lealtades incondicionales o prometer como para siempre, ¿no? Es decir, yo voy a estar aquí para siempre, yo voy a cuidarte para siempre, yo te voy a amar siempre, ¿no? Son como promesas que encajan con un ideal o que pueden ser narrativamente inspiradoras o pueden estar súper bien para una peli o para una canción, ¿no? O para un poema, pero luego eso, vivirlo en la vida real, se presta bastante a numerosos abusos, ¿no? Porque si voy a estar ahí para siempre, quiere decir que ocurra lo que ocurra, voy a estar ahí. Y eso a veces también puede llevar a situaciones de vulnerabilidad, de atropellos y de situaciones en las que sintamos que no hemos sido tratadas con justicia. La justicia es un gran tema de Libra, ¿no? Entonces, con Venus ya saliendo de esa conjunción con Saturno, venimos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, de haber reconocido la necesidad de poner condiciones. Claro que tiene que haber condiciones en esto que estamos compartiendo tú y yo. Claro que tiene que haber condiciones certeras, tiene que haber límites, tiene que haber una responsabilidad emocional, una responsabilidad afectiva, que es de lo que trata también una conjunción de Venus y Saturno, ¿no? ¿Dónde vamos a ubicar el grado de compromiso para que esto tenga unas condiciones favorables para el bien común o para ambas partes y para que ambas partes nos sintamos representadas, valoradas, respetadas, ¿no? El respeto también es un tema muy propio de Venus-Saturno, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad emocional y afectiva y también el tema de cómo ponemos sanos límites a aquello que previamente había parecido un territorio
muy proclive a los abusos o a las tiranías, ¿cómo ponemos condiciones para ir a la justicia, ¿no? Para hacer las cosas más justas? Pues puede ser algo muy favorable, ¿no? Que saquemos de este momento, el reconocimiento de que es preciso poner límites, poner condiciones, ¿no? Otra de las lecturas, os comenté que una de las cosas que creo que pueden saltar bastante a bastantes personas ahora, porque lo estoy viendo mucho, es esta sensación, ¿no? De decir, bueno, nos estamos relacionando con una forma correcta, pero siento que esta relación ya no tiene alma, o que esta relación ya está obsoleta, o que ya caducó eso que nos unía, que ya no tenemos la misma conexión. Eso puede ser un efecto también, ¿no? de estos arquetipos involucrados. Pero también otra lectura alternativa, que creo que también podrían tener muchas otras personas, es también una sensación de pues que tal vez las formas de las relaciones nos van llevando también a trabajar ciertos aspectos de nuestra emoción o de nuestra forma de conectar, y eso también puede llevarnos a confrontar de alguna manera inercias que cada una tiene a la hora de relacionarse, ¿no? Cada cual pues también trae una mochila cargada de pues, cosas aprendidas acerca del afecto, acerca del amor, acerca del mundo interno, de lo que se comparte, lo que se deja de compartir. Entonces también este va a ser un momento para reconocer dónde está nuestra zona de trabajo personal a nivel emocional para realmente poder sostener relaciones en base a ese compromiso o a esa responsabilidad afectiva de una forma que funcionen, ¿no? También yo creo que otro tema importantísimo de este momento va a ser el asunto de la soledad y cómo en la transformación digital o en la transformación del mundo en el que vivimos, también hay muchas personas que se sienten aisladas en sí mismas o que directamente han asumido ese rol más contemplativo ante la vida y más, con más tendencia a aislarse, ¿no? Porque también Venus en conjunción a Saturno en Piscis nos puede llevar mucho a un disfrute en solitario de la vida, ¿no? Que es perfectamente legítimo, pero que también en este momento se podría sentir como algo anhelante de algo más, ¿no? Precisamente porque también vemos que las luminarias en este momento están haciendo aspectos armónicos a Plutón en Acuario. Esto también es otra cosa que quería comentaros, y es que en los últimos años, cuando Plutón había estado en Capricornio, las lunaciones en Libra siempre habían estado en tensión a Plutón, siempre habían estado en cuadraturas a Plutón, ¿no? Más o menos abiertas, pero todas las lunaciones en Libra y en Aries de los últimos años han estado en tensión con ese larguísimo tránsito de Plutón en Capricornio. Ahora que Plutón está en Acuario, precisamente está haciendo ya aspectos armónicos a ese Plutón en Acuario. Entonces, es como si de alguna manera estuviéramos reconociendo también cómo ha venido cambiando nuestra idea de las relaciones, no solamente en términos amorosos o de pareja y demás, sino también qué es para mí la amistad, que es un tema acuariano, o cuál es mi forma ideal de relación más allá de las etiquetas tradicionales para clasificar lo que comparte la gente, ¿no? ¿Qué pasa si yo no sé describir exactamente qué es lo que yo estoy compartiendo con alguien más, pero sin embargo siento que es como un campo de experimentación donde estoy encontrando otras fórmulas para sociabilizar o para relacionarme que van más allá de lo que yo pensaba que una relación tenía que ser? Entonces esto puede ser también una cosa pues muy provechosa, ¿no? Y en este caso esta luna llena eclipsada sobre el nodo sur puede implicar también que estemos cerrando toda una serie de valores o ideas que vienen de la tradición y que nos condicionan muchísimo a la hora de establecer relaciones, ¿no? Porque también Venus en conjunción con Saturno es esto, ¿no? ¿Qué me condiciona a mí para amar de este modo o para establecer un vínculo de este modo, ¿no? Y ahí el peso de la tradición, representado por Saturno, tiene también un peso muy importante, ¿no? Entonces, de alguna forma, este eclipse podría venir también a despejar el camino, revelando esos condicionantes que han obstaculizado nuestra conexión con otras personas antes, para deshacernos de esos condicionantes o para trabajar esas limitaciones y regenerar nuestra vida social desde otra óptica, como propone también Plutón en Acuario, ¿no? Plutón en Acuario
es muchas cosas, pero ahora que estamos trabajando sobre todo el arquetipo Libra de una forma muy intensa, es como si Plutón en Acuario revelara sobre todo esa voluntad, ese foco, esa voluntad de regenerar nuestra vida social en unos términos distintos. ¿Qué significa para nosotras la comunidad, el bien común, la justicia, los derechos sociales? ¿Qué significa la igualdad? ¿Qué significa el respeto de unas personas a otras, ¿no? Todo eso son cuestiones que propicia también Plutón en aspectos armónicos a esta luna eclipsada, ¿no? Y a este sol que también participa. Entonces es un momento en el que podríamos investigar de una forma profunda realmente cómo nos ubicamos en ese entramado de redes sociales, no solamente online, sino también redes sociales presenciales o físicas, ¿no? Cómo nos llevamos con la gente que nos rodea realmente, ¿no? Todo eso son cosas que ahora mismo también estaremos investigando con otra óptica probablemente, ¿no? Entonces, todos los eclipses de nodo sur tienen que ver también con que identificamos cosas que ya están obsoletas. Son cosas que nos habían funcionado en su momento y que incluso en el pasado habían sido una solución, que habíamos hallado sumamente felices, ¿no? Es algo que en el pasado nos funcionaba y nos iba súper bien, pero de alguna manera ya empieza a revelarse como muy artificioso o muy repetitivo. Por eso cuando el nodo sur se activa con un eclipse como este, podemos tener un poco la sensación de que hemos estado entregando nuestra energía en vano a ciertas fórmulas que ya no nos están funcionando. Entonces también este podría ser el punto y final de muchas personas, ¿no? También Venus en conjunción a Saturno rigiendo este eclipse podría ser eso. Hasta aquí hemos llegado. Ya no voy a seguir poniendo mi energía en esto que no está dando los resultados que yo necesito o que yo valoraría, ¿no? Entonces se trata también de, como os decía antes, hacernos justicia a nosotras mismas una vez más, pero con un foco importante también en el rol que jugamos en ese entramado social que nos circunda. Otra cosa importante de este momento que me parece destacable es que a medida que vayamos avanzando en las siguientes semanas, vamos a ir viendo cómo va a ir formándose un stellium importante, no solamente en Aries, sino también en Tauro, que son signos mucho más personales que esos signos que habían estado más ocupados por planetas este último mes, por ejemplo, ¿no? En febrero, en marzo, tuvimos mucho foco de planetas en Acuario y Piscis, por ejemplo. Pero ahora, sin embargo, vamos a empezar a ver cómo todo esto se desplaza a la zona de Aries y Tauro. Y creo que esto tiene que ver con que después de haber estado contemplando ese mundo colectivo, ese mundo social y todo lo que ha estado ocurriendo en él y la manera en que nos ha venido afectando, ahora empieza a haber cada vez más un desplazamiento hacia el yo, hacia lo que yo quiero, lo que yo considero que es mío o lo que yo considero que merezco o lo que yo considero que debe ser respetado y que me pertenece. Entonces empieza a haber un foco cada vez más personal, ¿no? Y este eclipse de nodo sur en Libra podría tener que ver también para muchas personas con una actitud de decir, bueno, se acabó mi compromiso, hasta aquí llega lo que yo he estado comprometida a entregar o lo que yo he estado comprometida a atender. A partir de aquí me voy a dedicar a mis cosas, a mis asuntos. Entonces, bueno, aquí también seguramente haya una cierta sensación, que es otra lectura que se puede hacer de ese Venus-Saturno, podría haber también una sensación por parte de algunas personas que se hayan visto beneficiadas por relaciones o acuerdos desiguales. Estas personas que se han visto beneficiadas o privilegiadas por relaciones muy poco recíprocas, que han salido ganando del esfuerzo de otra gente, también se podrían sentir muy frustradas porque podrían tener la sensación de que aquellas personas que las habían estado sosteniendo antes están actuando de una manera negligente o están desatendiendo su parte tal y como hubieran esperado que continuara indefinidamente, ¿no? Entonces, aquí también esto clama a la justicia, en cierto modo, porque hay una sensación de que
aquellas personas que se habían venido sacrificando por alguien más, también pueden estar poniendo un límite saludable, ¿no? También por otro lado, para acabar con esto, ¿no? Para acabar con ese tipo de vampirismo tan extraño, con esa interdependencia tan extraña que puede generar también a veces esa área de Piscis, ¿no? Pero muchas personas tendrán un poco esta sensación como de que esa gente que las rodea está actuando de un modo negligente. O también puede haber un poco la sensación de que hay personas que se ausentan de una relación o que directamente abandonan ese espacio de la conversación o que abandonan ese espacio del diálogo o del entendimiento o del encuentro, ¿no? Entonces, bueno, todo esto seguramente haga caer muchísimas fichas acerca de con quién estamos, ¿no? También va a ser un momento para entender quiénes son y quiénes han venido siendo nuestras interlocutoras, nuestros interlocutores, y también para ver un poco cuál es la realidad de lo que hay ahí, ¿no? También en la imagen que hice para este eclipse en Instagram, por ejemplo, puse ahí unas máscaras sobre un fondo negro. No sé si habéis visto estos espectáculos en los que las actrices, los actores se ponen, por ejemplo, unos guantes y unas máscaras, ¿no? Y luego pues van moviendo diferentes cosas y crean esta ilusión, ¿no? Crean esta ilusión de que hay varios personajes o de que están pasando cosas maravillosas y como espectadoras, nosotras sabemos que es un truco, pero sin embargo decidimos creer porque es bonito. Entonces, de alguna forma con este eclipse se revela ese truco. Es el momento en que nos acordamos del truco. El espectáculo termina y nos acordamos de que ha sido una ilusión, ¿no? Entonces, es un momento un poco de toque a tierra en un sentido que puede ser un poco duro para algunas personas, ¿no? Habíamos creído en una historia más o menos romantizada o más o menos ideal porque era bonita, pero ahora digamos que se acaba ese espectáculo y es el momento de regresar un poco a la vida realista, ¿no? Entonces es un momento en el que nos podemos dar cuenta, ¿no? De que la máscara no era un ser vivo, era solo una máscara que solo sostenía la energía de alguien más. Entonces también con los eclipses, y en particular un eclipse de nodo sur como este, también se revela eso, ¿no? ¿De dónde salía esa energía para sostener una situación, en este caso una relación, ¿no? Que estaba muerta o que no tenía alma o que no tenía fondo, ¿no? Que no tenía una vida propia, porque el nodo sur es un punto en el que se expulsan las cosas, ¿no? Entonces, es como una especie de desagüe de energía, podríamos decir. Entonces, ¿de dónde salía toda esa energía que sostenía esto, que en realidad no tenía cuerpo, no tenía fondo, ¿no? Eso también es curioso, es como si de alguna manera también se reubicaran muchas cosas, se recolocan cosas. Todo este tiempo que hemos estado hablando de este eclipse, hemos estado hablando de temas de relaciones porque es lo más destacado, diría yo, de todo este panorama, ¿no? Pero también, por supuesto, puede haber muchos más asuntos asociados a Libra, ¿no? Por ejemplo, temas como la persuasión, las indirectas, la capacidad para dialogar, para poner sobre la mesa negociaciones, también la astucia para responder de un modo moderado y astuto también en una situación que requiera de inteligencia social, ¿no? También cuestiones como la paz, la armonía y el equilibrio o también la tolerancia y cuál es el sano límite de la tolerancia también, que es una pregunta algo complicada, ¿no? Yo creo que también este va a ser un momento que plantee dilemas éticos para muchas personas, ¿no? Que las hagan replantearse también las lagunas de sus valores, las lagunas de su responsabilidad social, ¿no? Entonces también, pues claramente es un eclipse que va a movilizar también cosas como acuerdos, expectativas sociales, juicios sociales, temas de justicia, temas incluso de comercio y bien común, fijaos, ¿no? Libra también como el signo de la balanza,
puede tener que ver también con esto, ¿no? Términos de comercio que sean justos para ese trato respetuoso entre las personas, ¿no? Y por supuesto cuestiones de política y diplomacia, faltaría más, eso siempre con Libra está sobre la mesa y a nivel geopolítico pues se va a hacer notar un montón. Luego también compromisos con otras personas, por ejemplo compromisos sociales de hacer cosas que no nos apetecen para quedar bien, por ejemplo, pero también compromisos que salen de corazón, ¿no? Compromisos como de formalizar una relación, darle una forma a una relación que no habíamos esperado tal vez que tuviera, ¿no? Luego también cuestiones como la complacencia, las pautas sociales, nuestro sentido de personas civilizadas y educadas, ¿no? También, por supuesto, el peso de la tradición en la estetización de ciertas cosas. Por ejemplo, los cánones de belleza son muy típicos de Libra y también cómo el estatus o el display de ese estatus tiende también a manifestarse en forma de moda o en forma de una cierta estética, ¿no? Entonces también será un tiempo de pues cambios de looks, tal vez, ¿no? De, cambios de apariencia, momentos en que seamos como más sensibles a temas de sofisticación. Por supuesto, también con Venus en conjunción a Saturno puede haber un sentimiento de carestía o una preocupación a nivel económico, naturalmente, con una sensación de que salimos de presupuesto o de que directamente hay algo que desestabiliza nuestra gestión económica. También algo que es curioso, ¿no? Y que antes también quería comentar, pero se me había pasado, es que con este tema de la economía, que es un tema que también rige Venus, naturalmente, también yo diría que con Venus en conjunción a Saturno en Piscis, es como si de alguna forma hubiera una necesidad de dejar ir tal vez una actividad que hasta el momento había sido intensa para darle una tregua o darle un periodo de descanso. Equivaldría un poco a ese momento en que dejamos en barbecho una tierra, ¿no? Para poder ser productivas de otro modo en ese territorio. Y de hecho, también en este aspecto, algo súper importante que está ocurriendo, como veis en la carta, es que Júpiter y Urano están ya en una conjunción oficial, están a menos de 8 grados desde hace ya algunos días y están yendo hacia una conjunción exacta que llegará a perfeccionarse el 21 de abril. Hablaremos de esta conjunción en profundidad, pero en principio es como si este eclipse supusiera tal vez la apertura de un paréntesis de tiempo, porque Venus junto con Saturno también tiene que ver con treguas, ¿no? Es como la apertura de un paréntesis de tiempo que nos damos para pensar las cosas o para replantear las cosas. Entonces, este eclipse podría suponer el final de una normalidad, por ejemplo, a nivel económico, pero también a nivel relacional, que nos sirviera precisamente para innovar o para implementar cambios de cara al futuro. De hecho, antes os decía que los grados en que están los planetas son importantes. Y vemos, por ejemplo, que Venus, que es el regente de este eclipse, está saliendo de la conjunción con Saturno, luego va a formar un sextil exacto a Júpiter y luego hace un sextil exacto a Urano. Entonces, de alguna forma esto representaría como estamos en periodo de salir de algo restrictivo o algo que nos había como enclaustrado, que nos había encorsetado excesivamente. Estamos saliendo de algo que era meramente formal o que era un poco constrictivo para plantear posibilidades, plantear perspectivas y finalmente innovar o abrir todo un campo nuevo de descubrimiento. Entonces, claro, tratándose de un eclipse venusino, no podemos obviar lo que está pasando también en la otra zona venusina de la carta, ¿no? Que es que Júpiter y Urano se están juntando y están pugnando por reformular completamente nuestra perspectiva o nuestros planes a futuro en esa zona Tauro y también con repercusiones en esa zona Libra, ¿no? Luego, pues claro, aparte de todo esto, también, por ejemplo,
Libra o Venus, pues son arquetipos muy vinculados también con las artes, con el diseño, con la estética, con la imagen, ¿no? Y con lo que dicen las apariencias también. Entonces también creo que este va a ser un momento en el que los gestos de buena voluntad pueden ser particularmente significativos o particularmente influyentes también. Lo que pasa es que también puede haber un poco de disconfort si las cosas quedan solamente en una declaración de intenciones, ¿no? Y de ahí que luego, más adelante, con el eclipse en Aries, que tenemos un par de semanas después, el eclipse en Aries es el 8 de abril, ahí sí tendremos ocasión de pasar a la acción, ¿no? Entonces también podría suceder que ahora vemos un poco cuál es la declaración de intenciones, cuál es el gesto que nos lleva a interpretar las cosas, y más adelante con el eclipse en Aries ya tenemos esa oportunidad de poner en acción o de reaccionar, sobre todo. Sabéis que el eclipse en Aries va a estar en conjunción exacta a Quirón, en el mismo grado y en el mismo minuto va a estar Quirón que ese sol eclipsado. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero en principio ahora se gesta, digamos, esa atmósfera con este eclipse en Libra, que también va luego a fundamentar esa actividad o esa reacción o esa iniciativa del eclipse en Aries, ¿no? Entonces, todas las temporadas de eclipses sabéis que tienen siempre una consistencia, una coherencia interna, ¿no? Aparte de todo esto, también otra cosa que destaca es que Mercurio ya se encuentra en sombra en el momento del eclipse. Sabéis que Mercurio va a entrar retrógrado el 1 de abril y que se va a quedar retro hasta el 25 de abril. Entonces, estos eclipses, tanto este eclipse en Libra como el eclipse que vamos a tener en Aries, se van a dar con Mercurio haciendo cosas extrañas, ¿no? Entonces, esto lo digo porque también algo que puede suceder es que ahora con Venus en conjunción a Saturno, rigiendo este eclipse, y con Mercurio en Aries, aún directo, pero ya en sombra pre-retrógrada, ¿no? Podemos tener un poco el deseo de precipitarnos a hacernos una idea formada y definitiva de lo que hay en nuestras relaciones, ¿no? Está un poco este clima de, ya está, hasta aquí hemos llegado, yo quiero las cosas claras y esto es lo que hay y esto es lo que debe ser, ¿no? Lo que pasa es que luego Mercurio va a entrar retrógrado inmediatamente después, el 1 de abril, todavía bajo la influencia de este eclipse. De hecho, Mercurio va a entrar retro en Aries y acto seguido, el día siguiente, vamos a tener el cuarto menguante lunar, que precisamente va a ser el paso de un eclipse a otro, ¿no? Entonces, Mercurio retro tiene que ver con que vamos a tener que dar muchas más vueltas de las que podría parecer a todo este asunto que desencadene este eclipse. Es un momento en el que querríamos tener las cosas claras, querríamos transmitir de una forma asertiva y explícita las cosas, pero sin embargo, a pesar de nuestro intento por ser claras o por determinar el curso de una situación, vamos a tener que dar más vueltas de las que parece a todo esto, ¿no? Entonces, el proceso termina con este eclipse, es un eclipse de luna llena sobre el nodo sur. Esto marca un final en un proceso que viene de octubre del año pasado, pero no es ni de lejos el final definitivo. Otra cosa más que quería comentaros y que en mi opinión es algo súper importante de este momento, es que el primer eclipse que tuvimos en Libra en octubre del 2023 vino después de la retrogradación de Venus larguísima que tuvimos en Leo. Si me seguís desde hace tiempo, sabéis que en 2023 tuvimos una retrogradación de Venus súper pesada en Leo, de la que hablamos un montón, que fue precursora de esta temporada de eclipses de octubre del 2023, ¿no? Que eran además dos eclipses que de forma extraordinaria estaban regidos por Venus, los dos, uno de nodo sur y otro de nodo norte, y los dos regidos por Venus, porque tuvimos un eclipse en Libra y otro en Tauro, ¿no? Fue un momento bastante excepcional, digamos, ¿no? Entonces, Venus viene de una larga historia. Cada vez que Venus retrograda está abriendo un proceso de 8 años. Entonces, todo esto en realidad tiene repercusiones. Bueno, con la astrología siempre pasa que podemos leer
con un montón de temporalidades distintas, ¿no? Yo intento racionar este tipo de información porque puede ser súper técnica y puede de repente marear un poco. Pero en principio lo interesante de esto es que Venus retrógrado en Leo estuvo plantando una semilla de duda, de decir, bueno, todavía me identifico con esto, con lo que me identificaba antes, ¿aún va conmigo esto? ¿Qué estoy haciendo en mi zona Leo? ¿Todavía va conmigo eso que estoy haciendo en mi zona Tauro? Entonces fue un momento de un gran extrañamiento y fue un momento bastante disruptivo donde cambió el valor que le dábamos a ciertas cosas. A partir de esa retrogradación de Venus, que es un poco la precursora de todos estos eclipses en Libra, empezó a darse un proceso marcado por el Venus Star Point que tuvimos en Leo en agosto. Entonces, es posible, todo esto es para decir que es posible que eso que ahora mismo esté levantando este eclipse en Libra venga también de esta temporada de julio y agosto y de algo que queríamos que no sucedió o de algo que nos hubiera gustado pero no fue como nos hubiera gustado en realidad, ¿no? O de algo que nos saltó de una forma extraña, ¿no? Entonces, en realidad, esta historia de los eclipses en Libra empezó antes de ese momento mismo del primer eclipse en Libra, ¿no? Entonces ya desde julio y agosto es posible que sintamos que hay algo un poco tirante o algo que todavía mantiene tal vez sus formas, pero que sin embargo no es lo mismo, no tiene el mismo fondo. Hay algo que se rompió o algo que desconectó. Entonces esto a nivel afectivo, a nivel emocional, pues tiene un peso súper fuerte, ¿no? Y luego, que también es a donde quería ir, otra cosa que sucede es que este eclipse marca algo así como una culminación o un final donde tenemos esas ganas de precipitadamente aclarar las cosas, pero recordemos que un eclipse de luna es un momento en el que hacemos un reconocimiento, pero hay interferencias, no hay plena luz, entonces hay interferencias que alteran nuestra lectura de las cosas y solo con un tiempo, con un cierto tiempo necesario, vamos a poder realmente comprender, ¿no? Entonces, a pesar de que ahora muchas personas saltemos, ¿no? Identificando situaciones o plantándonos o elaborando grandes cierres, que sería algo que propiciaría claramente un eclipse de luna sobre el nodo sur, ¿no? Es el momento de soltar, que es como la palabra preferida también en redes sociales últimamente, ¿no? Esto hay que soltarlo. Bueno, también a ver cómo se hace esto de soltar, porque las emociones pues también tienen un proceso que hay que respetar, ¿no? Y también con Venus en conjunción a Saturno ahora podría haber también apegos o podría haber un lamento, ¿no? Un lamento por la frustración que supone ese jarro de agua fría en nuestras expectativas, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, efectivamente es un momento en el que podemos tender a soltar o a dejar ir o podemos aceptar, en definitiva, que se acabó la función, que esto es un cierre, que debajo de la máscara estaba el vacío y que es un vacío frío y que es solitario y que no nos aporta tal vez lo que disfrutamos o lo que mereceríamos, ¿no? Que es un poco la lectura de ese Venus-Saturno. Pero esto no acaba aquí, esto no ha acabado aquí, ¿no? Más adelante, en agosto, Mercurio va a retrogradar en Leo de nuevo. Y más adelante, en diciembre, enero, Marte va a estar de nuevo retrogradando por Leo también. Entonces, este tiempo de eclipses en Libra, que empezó con Venus retrogradando en Leo, vamos a vivir precisamente la retrogradación de todos y cada uno de los planetas personales, primero Venus, luego Mercurio, luego Marte, en ese signo de Leo. Entonces, aunque parezca de perogrullo, aunque parezca algo indirecto, aunque parezca algo inconexo, en nuestra zona Leo está pasando algo que tiene que ver también con estos eclipses en Libra. Por supuesto, también en nuestra zona Piscis, ahora, ¿no? Es decir, la zona de vuestra carta en la que caiga esa zona intermedia de Piscis, donde está ahora mismo Venus, el regente de este eclipse, también es un área súper importante. No solamente para este eclipse en Libra, sino también para el eclipse que vamos a tener
en Aries, porque también el eclipse en Aries va a estar regido por Marte cuando éste se va a encontrar en conjunción con Saturno. Entonces, esta temporada de eclipses, de este eclipse en Libra y luego el eclipse que tendremos en Aries dentro de un par de semanas, son también muy saturninas, son eclipses muy de toque a tierra, ¿no? De ver una realidad, digamos. Pero también, aparte de que es evidente por las cartas de estos eclipses que esa zona Piscis también está invitada a la ecuación, aparte de todo esto, también tenemos esa otra cara no tan evidente de esta historia, y es que hay algo en nuestra zona Leo que también está contribuyendo al desarrollo de todo esto que está sucediendo con estos eclipses en Libra. Entonces, recordándolo un poco, tuvimos primero esa retrogradación de Venus en Leo en el verano, en el hemisferio norte era verano, en el hemisferio sur era invierno, ¿no? Del 2023. Julio, agosto, digamos, también septiembre, octubre, tuvimos a Venus en Leo durante un montón de tiempo, ¿no? Y ahora, en 2024, todavía nos va a quedar un nuevo reconocimiento, una reflexión, una integración, una conversación pendiente en agosto del 2024, cuando sea Mercurio el que retrograda en Leo. Y finalmente, lo siento, pero eso sí que no tiene buena pinta para nada, tendremos a Marte retrogradando en Leo también a partir de diciembre del 2024 y además va a estar retrógrado en Leo en oposición a Plutón en Acuario. Entonces, de alguna forma, algo de lo que nos está frustrando o molestando ahora tiende también a resultar tal vez algo disruptivo de cara a ese final de año, ¿no? También tened en cuenta que todavía nos queda un eclipse más en Libra. Ese eclipse que nos queda va a ser el 2 de octubre del 2024. Es un eclipse que va a caer también en el grado 10 de Libra, muy cerquita al eclipse que tenemos ahora, ¿no? El eclipse que tenemos ahora es pues el 25 de marzo, muy temprano, en el grado 5 de Libra. Mirad a ver en qué casa os cae. Seguramente sea también la misma casa en la que os cae ese último eclipse en Libra que nos queda ya el 2 de octubre en ese grado 10 de Libra. Entonces, mirad en dónde os cae esta zona, ¿no? De el grado 5, el grado 10 de Libra, porque ahí es donde se va a estar dando todo el mambo este año con los eclipses en Libra, ¿no? También, por supuesto, si tenéis, como os hacía antes, a Libra en casas angulares, la 1, la 7, la 4, la 10, os afectará más. Y también si tenéis a la Luna o al Sol, al ascendente, medio cielo, en Libra, ¿no? Entonces observad también, ¿no? Qué zona de vuestra carta toca. Yo he hablado especialmente de relaciones, hemos hablado de dinero, que son temas como muy venusinos, ¿no? Hemos hablado de dignidad, de valor personal, de merecimiento, que son todo temas venusinos. Pero obviamente también el eclipse despertará en cada cual los temas propios de esa casa que está activando el eclipse, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo en casa 3 que en casa 8, etcétera, ¿no? Ya sabéis que cada casa pues tiene sus significados, son escenarios de vida diferentes, ¿no? Y luego también observad si tenéis planetas o cúspides en los otros signos cardinales, especialmente en el comienzo de los otros signos cardinales. Si, por ejemplo, tenéis algo en el comienzo de Aries, pues va a ser algo que tiene una relación directa o directísima, más bien, con lo que muestra este eclipse, ¿no? Es casi como una causa-efecto. Es algo que yo tengo en ese comienzo de Aries, es causa-efecto de esto que está pasando en mi zona Libra, ¿no? Si tenéis algo en el comienzo de Cáncer o de Capricornio, pues también serán puntos que van a estar tensionados, que os van a interpelar a actuar o que os van a interpelar a tomar una posición clara o una posición firme o a salir de una pasividad previa, salir de una indecisión previa. También esto aplica en general para todas las personas porque es algo muy típico de este eclipse con Venus en conjunción a Saturno en Piscis. Es el momento en que se rompe esa pompa de jabón, tenemos que salir de la fantasía, es el momento de actuar, de salir de la inopia, ¿no?
Entonces hay algo ahí. Pero obviamente si tenéis planetas en el comienzo de Cáncer de Capricornio, esto se va a sentir aún más, porque van a ser zonas que van a estar muy involucradas, ¿no?, con las historias de estos eclipses. Es algo que también si tenéis algo en el comienzo de Cáncer o en el comienzo de Capricornio, podría ser algo que os esté motivando realmente a hacer estos ajustes en la zona Libra, ¿no? Aparte de esto, si tenéis, por ejemplo, planetas o cúspides en el inicio de signos de fuego o de signos de aire, que no sean Libra o que no sean Aries, también este eclipse podría activar cosas bastante fluidas o armónicas, y en ese caso sí, si por ejemplo tenéis algún planeta o cúspide en el comienzo de Géminis o en el comienzo de Leo o en el comienzo de Acuario, en el comienzo de Sagitario, seguramente este eclipse se sienta como una oportunidad para dar un cierre positivo a algo, o se sienta también como una culminación o un logro interesante, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en cuestiones creativas, podría ser ese momento en que por fin podemos materializar una idea que habíamos planeado o que habíamos visualizado, ¿no? Entonces, por eso os digo que para cada persona es diferente, pero lo que sí que está claro es que nos afecte como nos afecte este eclipse, vamos a estar todas en la misma atmósfera. Y aunque a lo mejor a mí no me afecte en lo relacional tanto, y a lo mejor me afecta más, pues no sé, en mis hábitos, ¿no? Si me cae en casa 4, por ejemplo, pues de repente me afecta más en mis relaciones familiares, pero sobre todo, por ejemplo, pues si me propongo deshacerme de algún hábito, ¿no?, para buscar moderación, por ejemplo, puede afectarme de una manera muy distinta. Pero lo que sí está claro es que a mi alrededor va a haber probablemente gente que esté como tocada también, ¿no? Eh, en términos pues que son así como más generales, ¿no? Entonces vamos a estar en la atmósfera. Este tema también de aprovechar la astrología para percibir lo que tenemos en la atmósfera y no solamente cómo nos afecta a nosotras, para mí es cada vez más importante. El otro día, cuando el sol entró en Aries, el día del equinoccio, me quedé fascinada porque salí a pasear y me encontré con una casa que estaba ardiendo. Me encontré con un incendio, ¿no? Y fue como, jolín, es que qué pasada la conexión que hay simbólica de las cosas y cómo se puede realmente crear un vínculo, ¿no?, con cosas insospechadas a través de este lenguaje. Es maravilloso, ¿no? Y también, sobre todo, es potente con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Creo que ser capaces de detectar también en qué punto están las otras personas puede ayudarnos mucho, especialmente ahora que podemos estar como más inquietas con las relaciones, ¿no? Creo que sería muy interesante atender también a esto, ¿no? Dónde se encuentra cada cual un poco, y también ver si existe esta conveniencia o no, ¿no?, de acompañarnos en el camino, si vamos al mismo sitio, porque al final también con las relaciones también hay un montón de drama con esto, y también se puede entender mucho, ¿no?, desde ahí, aunque luego las emociones pues siempre hay que procesarlas, ¿no?, pero tampoco son las que necesariamente tienen que dictar el proceso, ¿no? Desde un lugar de entendimiento, pues podemos comprender que también hay relaciones que tienen como su tiempo, ¿no? También Venus en conjunción con Saturno, rigiendo este eclipse, creo que va mucho por aquí. Hay relaciones que tienen su tiempo o su función o su cometido, y no todas las relaciones van a aportarnos lo mismo en todas las etapas de la vida, ¿no? Entonces, también se trata de esto, como a veces existen divergencias de caminos que tienen que ver también con que hay relaciones pues que cumplen un propósito o que cumplen pues con una fase en que éstas se dan, y ir más allá pues tampoco quiere decir que no hayan sido valiosas o que no hayan sido importantes, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en el que también cada cual pues haga sus paces, ¿no?, con su forma de vivir también esos acercamientos, esas separaciones que hay irremediablemente entre las personas. En este caso, esos acercamientos y separaciones se podrían sentir también como oleajes del mar,
por estar todo esto en Piscis, ¿no? Con un sentimiento de, bueno, ahora se da la conexión, luego hay algo como muy frío y hay mucha confusión, ¿no? También con esto en Piscis. Ahora se da la conexión o se da la forma de antes o se da la forma correcta, pero acto seguido se da la distancia, ¿no? Se da la frialdad o el sentimiento de que es una relación obsoleta, de que hay algo ahí caduco, ¿no? Entonces es un momento pues también muy sensible, ¿no? Las emociones van a estar muy presentes también. Así que bueno, espero que este eclipse diluya y deje ir todo lo que sea necesario, que tengáis mucha paz, que os acompañéis a vosotras mismas y que confiéis también en el proceso, porque seguramente todo esto nos lleve a algún lugar interesante. Pensad que es un eclipse, al fin y al cabo, con su regente exaltado en Piscis y además en aspectos armónicos a Plutón. Esta es la oportunidad de transformar algo de una manera intensiva y de una manera que cataliza algo positivo de cara al futuro, ¿no? También Venus en conjunción a Saturno, aparte de todo lo que hemos visto, también es esto, hay algo que podemos estar creando de cara a nuestro futuro, que no solo es conveniente, sino que también es algo beneficioso, es beneficioso a largo plazo. Y eso también es algo a lo que confiarse a veces, ¿no? Pensar que nuestra yo del futuro va a agradecer ciertas cosas que estamos haciendo ahora, aunque supongan también un trago que a lo mejor no es tan apetecible, ¿no? En el momento presente, pero sabemos que a lo mejor hay un punto ahí que nos conviene en el largo plazo, ¿no? Y que tenemos que atravesar alguna situación que requiere de madurez o que requiere de realismo y que en algún punto pues también será algo que leamos como positivo, ¿no? Así que bueno, espero que no os haya sonado demasiado. Nuevamente, pues 1 hora de audio. Os agradezco infinito vuestra paciencia y vuestro cariño y vuestro amor. Y espero que este eclipse os trate bien, que sea amable dentro de lo que cabe y, en fin, que sea leve. Gracias por escucharme y un abrazo muy grande. Hasta luego.